Querida gente linda, buen día para todos. Esperando un maravilloso día en el Señor. Me gustaría comenzar a ver algo con respecto a Primera de Pedro. Primera de Pedro es una carta realmente hermosa, maravillosa, y tiene un contenido realmente muy profundo. Ahora, antes de comenzar a ver cualquier cosa en Primera de Pedro, tenemos que entender un poquito la carta, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo. Y acá ya tenemos la primera idea. ¿A quién le escribe Pedro? Y dice: a los expatriados de la dispersión, en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. O sea que esto es una circular que Pedro le mandó a 5 iglesias que habían sido expatriados o estaban en la dispersión. Aquellos expatriados, literalmente sin patria, ¿verdad? Significa. Y en donde ellos vivían, especialmente, aunque ahora, hoy día, sucede, le llaman xenofobia. Aunque en aquella época era mucho más fuerte, ¿verdad? Cuando alguien no estaba en su propio país, no estaba en su propia patria, sufría una especie de ostracismo social. Estaban encerrados, estaban limitados. Entonces, en este lugar o en estos lugares, estos expatriados de la dispersión, que habían sido a la fuerza dispersos de su país, no importa si fueran judíos o gentiles, por el hecho de ser cristianos, habían sido perseguidos y dispersados. Ahora, qué difícil, ¿verdad? Qué difícil que alguien pudiera decir: fui sacado de mi tierra a la fuerza, fui mandado a otro lugar, en ese lugar, como decíamos, el ostracismo social estaba vigente, eran limitados en los trabajos, en su relación familiar, en su relación social. Era tremendamente difícil para ellos. Sin embargo, a mí me impacta ver en Primera de Pedro cómo hay toda en Pedro una mente positiva, una mente positiva. Ahora, yo quiero decirles algo entre paréntesis. Estamos viviendo un tiempo donde se nos quiere implantar por la fuerza el miedo. Por favor, cuídese de esto. No puede ser que, por ejemplo, hoy los medios, los noticieros que aparecen en la televisión, los periódicos, estén hablando 24 horas del mismo tema. Y si usted se encierra en escuchar y escuchar y escuchar, usted va a comenzar a sentir miedo y el negativismo le va a invadir. Pedro en esta carta es todo lo contrario, todo lo contrario. Fíjese que él dice en el verso 2, ya da un mensaje tremendamente positivo. Él dice en el verso 2, lo leo todo y después comenzamos a ver un poquitito de cada cosa. Dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre
en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rodeados con la sangre de rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. En primer lugar dice, elegidos según la presencia del Padre, en santificación del Espíritu, según la presencia de Dios. Y presencia, y yo estoy totalmente en contra de aquellos que quieren limitar no solamente la palabra de Dios, torcer la palabra de Dios, sino limitar los mismos atributos de Dios. Y dicen que presencia no significa conocimiento previo. Presciencia, preconocimiento significa. Y Dios tenía el conocimiento previo de quienes iban a ser sus hijos. Por lo tanto, acá está elegidos, es que es la palabra entresacar. Dios de este mundo fue buscando, llamando, entresacando a aquellos que ya conocía que iban a ser santificados del Espíritu, o sea, en nuestro espíritu separado para Dios. Y dice, para obedecer y ser rodeados con la sangre de Cristo. Nos entresacó del mundo, nos roció con su sangre de Cristo, la sangre de Jesucristo, dice la Biblia, nos limpia de todo pecado y nos santificó en nuestro espíritu para que algún día estemos en el cielo con Él. Qué maravilla, ¿verdad? Esta verdad. Y luego termina esta salutación de dos maneras. Y fíjese lo que dice, gracia y paz os sean multiplicados. Pero eran expatriados, estaban pasando problemas, dificultades, estaban siendo perseguidos. Sin embargo, en medio de todo esto, el Señor dice, Pedro dice, Dios quiera que ustedes entiendan que en medio de todo tenemos que disfrutar de la gracia del Señor, del regalo inmerecido. La pregunta es, en medio de cualquier circunstancia, ¿hay algo que yo merezca? Las personas o el mundo, el merecimiento de las personas del mundo a causa de su pecado es estar eternamente separados de Dios. Sin embargo, la gracia de Dios, el regalo inmerecido, fue que Cristo vino a este mundo para salvarnos. Pero luego dice gracia, no solamente dice gracia, que es regalo inmerecido, sino también dice paz. La paz con Dios, cuando éramos enemigos, Jesucristo hizo la paz con Dios. Y la paz de Dios, la paz de cada día, la gracia de cada día, la seguridad de cada día que tenemos en Cristo Jesús. En Dios todo es positivo. En Dios no hay derrota, según Romanos capítulo 8 y otros pasajes más de la palabra. Pero Romanos capítulo 8 es tremendamente claro, porque todo tiene un propósito superior, más alto que lo que sucede aquí abajo en el mundo. Dios tiene un propósito para usted y para mí. Dios nos ama. Y la Biblia dice que nos amó tanto que entregó a su propio Hijo para morir por nuestros pecados. ¿Cómo no nos va a entregar con Él todas las cosas? Pero recuerde, los propósitos de Dios vienen de lo alto. Son mucho más altos que lo que sucede aquí abajo en la tierra. Así que
Mi querida gente linda, hoy tengamos una mente positiva. Estamos seguros en Cristo Jesús. No dejemos que se meta en nosotros esta política de miedo, esta política que los medios están transmitiendo, porque estamos seguros en Cristo Jesús. Que Dios le bendiga y que sea su gozo, su maravilloso gozo en este hermoso día que vamos a atravesar.